Mi pregunta es, ¿de la última clase tomaron apuntes? Yo Pues sí. sí, un poco, un poco. Ok, porque también me comentaba Jonathan que creo que no se grabó la sesión anterior, ¿es correcto? Sí, nos enviaron un video del ciclo pasado. En realidad, Ok, no lo he visto. ok, les comento, el video tal vez está un poco más pausado con respecto a ustedes, porque bueno, pues no siempre todas las clases se dan igual, ¿no? O sea, un día puedo decir una palabra, otro día no la puedo decir, un día puedo tomar un camino, otro día puedo tomar un camino, otro camino. Una pregunta, disculpe. Sí, ¿A, adelante. a dónde se están enviando los videos? Porque en mi caso no lo he recibido. Ok, dame un segundo y le pregunto ahorita mismo a Jonathan. Muchas gracias. Es en el grupo de WhatsApp que formé. Si no está incluida en el grupo, porfa, mándeme un mensaje privado para confirmar su número y que esté agregada, por favor. ¿A qué número le envío? Por este medio, por medio de Zoom, mándeme un mensaje para su teléfono, por favor. ¿Alguna duda más que quede con respecto a lo que Jonathan platica? ¿Ninguna, jóvenes? No, para nada. Ninguna. Ok, bueno. Hicimos la última clase. Antes que nada, les voy a compartir la pantalla. No le hagan mucho caso a lo que vean. Nomás, por favor, les pido que me indiquen si logran ver la pantalla. Sí se ve. Se ve. Sí, se logra presión. Sí, ok, no le hagan caso. Estaba hace un rato con un exalumno que no se acordaba del método de Kramer. Yo estoy seguro que todos aquí lo recuerdan. Y por ahí pedimos una orientación rápida. Por ahí ya te pusieron el teléfono, Jonathan. ¿Perdón? Ya por ahí creo que en el chat te pusieron el teléfono. Sí, ahorita lo voy a verificar. Ok. Bien, también aprovechando que hoy nos acompaña Jonathan, luego que les había comentado de alguna información, él también se las va a hacer llegar de la normativa y todo lo que se empleó o que se puede emplear a lo largo de este curso. Bien, entonces nos echamos la primera parte, la más tediosa de nuestro curso, mucha teoría, y retomando, nos quedamos aquí. Tal vez. Caracterización o clasificación es lo mismo, ¿no? Yo me acuerdo, para los que no estuvieron en la clase pasada o por algún motivo no hayan podido tomar apuntes o algo, ahí me quedé. Entonces, ser como un refresh así para ir retomando hacia dónde vamos, ¿va? Si no se entiende la letra, si algo, por favor, les agradezco que
que me vayan diciendo, oiga, no se entiende la letra, tengo esta duda, por favor. Bien, la caracterización de suelos. Bien, ¿qué nos define? Nos define características, ¿sí? O propiedades ¿sí? Características o propiedades de los suelos. Esas características podrían ser características de tipo índice, físicas, ¿sí? Índice, físicas y mecánicas. ¿De acuerdo? Los índices, ¿cuáles son? Bueno, pues los límites de Atterberg. En este caso, pues, recuerden ustedes que había límite líquido y límite plástico, ¿no? Físicas obedecen a la forma del grano, que es la granulometría. Y mecánica, las de resistencia, directamente implicadas o relacionadas a la cohesión y a la fricción. Y la deformabilidad. Perdón. El fondo musical no es mío, es un fondo de aquí, de la calle. Bueno, a buena hora se le ocurre. La deformabilidad que va casada con la prueba que algunos conocemos o algunos hemos visto alguna vez, que es la prueba de la consolidación dimensional. Entonces, una vez que tenemos definido esas características que iremos analizando, que haremos ejercicios y que iremos relacionando, pues vamos a definir el suelo desde el punto de vista ingenieril. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta ahí? No, ¿Todo claro? ninguno. Bien. Pregunta. ¿Es lo mismo compactación que consolidación? ¿Qué piensan? No es lo mismo, ¿Por qué? porque uno es, digamos, se ocurre a través del tiempo y el otro lo hace de manera mecánica. Ok. Bien, es una diferencia que no debemos de perder de vista, ¿no? Sí. Pero, además, otra pregunta, ¿es lo mismo que consolidación que asentamiento? Están íntimamente relacionados. Pero, ¿es lo mismo? Bueno, la consolidación, como su nombre lo indica, el material se va compactando donde va perdiendo el agua y el aire. Y eso provoca una contracción del suelo que si tiene algo encima le llamaríamos asentamiento. Si Tiene no, algo encima. Va. La consolidación, tienes toda la razón lo que has dicho. ajá.
Pero el asentamiento es la velocidad con que se produce esa consolidación. ¿Vale? Bueno, pues ahí cerramos el punto entonces. No andabas mal. ¿Quién está hablando? Perdón. Luis Barragán. Luis, ¿eres estudiante o eres el No, apasionado? ya hace mucho tiempo que pasé por la escuela. Ah, eres de Campeche, creo. Sí, sí, Ah, sí, ok, claro. Luis. Va. Sí, Luis, mira, la consolidación tienes toda la razón del mundo. Y el asentamiento o asiento es la consecuencia de la consolidación. Por eso tienes razón al decir que están íntimamente ligadas. Ujú. Solo que el asiento o asentamiento es la velocidad con respecto al tiempo con que se produce esa consolidación. ¿Vale? Ujú. Bueno, entonces, ¿hasta ahí queda claro hacia dónde vamos? Pues sí, porque al final de cuentas necesitamos, ahora sí, conocer a través de los índices, por ejemplo, las características de los límites, con la granulometría, saber el tipo de material con el cual vamos a trabajar. Y con lo mecánico, pues para saber qué tan resistente es nuestro suelo. Y con la consolidación y el asentamiento, qué tanto se va a asentar nuestra estructura en el tiempo. Ok, bien definido. Pero ahora vamos a cerrar ese ciclo. ¿Y cómo vamos a cerrar ese ciclo? Muy bien, lo que definiste. Ujú. Bien, ¿qué nos definen esas propiedades, tanto índices como mecánicas y físicas? Nos definen el comportamiento de un suelo. ¿Y ese comportamiento por quién viene definido? Por la resistencia, la deformación, ¿sí? Fíjense, ¿de cuántas? Lo voy a poner acá un poco más, se vea mejor. El comportamiento del suelo depende de varias variables, ¿no? Resistencia, deformación, diámetro o tamaño de los pinos, perdón, de las partículas sólidas o minerales que les habíamos llamado, y también del contenido de humedad. Entonces, cuando nosotros podemos definir el comportamiento de un suelo en base a esa serie de parámetros, podemos definir su forma de usarse o cómo lo usaríamos o si sería adecuado o no, idóneo, para sobre él cimentar cualquier estructura de tipo civil, ¿no? No necesariamente un edificio, también pues una carretera lleva una cimentación, un muelle, una central nucleoeléctrica, un aerogenerador, ¿no? Entonces, a partir de estas propiedades, ¿alguien quiere dar una opinión más? ¿Ya copió? ¿Quiere cambiar de hoja? ¿Quiere copiar? Escucho. Ya te puse la otra ya arriba. No se puede meter. Sí, el baño sí puede cerrar la puerta. ¿Podemos borrar la página, jóvenes? Sí, 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 adelante, ingeniero. Adelante. Bueno, vamos a empezar por el análisis, que ya más o menos habíamos tocado también el tema. Análisis de
índice. ¿Va? Y esos son principalmente los límites. Acuérdense que había dos límites, ¿no? Límite líquido y límite plástico. Y que a partir de ahí surgía un nuevo concepto que es el índice plástico. Puedo equivocarme, nunca me lo he aprendido de memoria, pero creo que es límite líquido menos límite plástico. Bien, y este índice de plasticidad podía, a su vez, o tenía una subdivisión de bajo, medio y alto, de acuerdo a ciertos valores. Yo nunca me los he aprendido de memoria, pues soy honesto. Me gusta decir mentiras, pero creo que era 0,15, 45, 60 y 60 para arriba. No estoy seguro, les digo, no me aprendo nunca las cosas de memoria, pero sí me aprendo para qué sirven las cosas, o más bien entiendo para qué sirven las cosas y cómo me impactan, ¿no? Que es lo principal. En los libros ahí siempre van a estar y nunca me van a abandonar. La memoria sí. Bien, esos límites líquidos y límite plástico y ese índice plástico, en realidad, ¿qué me están dando a entender? Si lo quisiera yo interpretar en una recta, no necesariamente la recta real que todos conocemos, una recta que nos dé una ubicación de los estados. Bien, nos dice, o se lo podríamos traducir, ¿cuál es la influencia del agua sobre nuestro suelo? ¿Cómo afecta el agua o cómo genera más bien el agua al interactuar con el suelo esas propiedades hidráulicas? ¿De acuerdo? Yo les dije algún día que geotecnia era una composición de hidráulica con un poquito de física aplicada, ¿no? Entonces, el suelo parte de un estado sólido. Y a como yo le vaya incrementando agua, ese suelo es capaz de modificar su estado y su resistencia, ¿sí? Está un estado que se llama semisólido. Preferiría borrar para hacerles una gráfica y que les quedara un poquito más claro. ¿Les parece que copien? Sí, ya puede borrar. Sí, cuando quiera, hija. Sí, ¿Todo puede ya? borrar. Sí. Ok, denme un segundo, por favor.
Voy a borrar y vamos a jugar con un cubito un poco. Bien, les hablaba de una recta, vamos a llamarle una recta de comportamiento. No tan exacta, y partes de un estado sólido. Volvemos a nuestro cubo. De uno por uno por uno, supongan ese cubo, y le vamos a ir aumentando humedad. O agua. Entonces, pase de un estado sólido a un estado semisólido. Sigues aumentando agua y pasas a un estado semilíquido. Sigues aumentando el agua y pasas a un estado casi líquido. Bien. Yo sé, y todos sabemos, todos, bueno, ya estudiaron ingeniería civil y en algún momento fueron a su laboratorio de mecánica de suelos, y todos sabemos que el límite líquido se obtiene a partir de los límites de Atterberg. Bien. Ese límite líquido se obtiene a partir de la famosa copa de Casagrande. En esa copa llevamos material que previamente pasamos por las mallas, 200, le aplicamos un cierto porcentaje de humedad, lo dejamos saturar 24 horas, lo secamos, luego le vamos dando esa humedad, donde vamos logrando poco a poco lo que les dibujé acá arriba. Cuando yo esa copa a un golpeteo constante, más o menos un segundo, esos 24 se logra abrir una ranura en medio, y si la ranura mide 24 milímetros, he encontrado el límite líquido. Es algo ya muy estandarizado a la fecha, el día de hoy. Ya hay copas de Casagrande automatizadas en todo el mundo, no solo en Europa, no solo en América, también ya hay laboratorios que ya están automatizados, y que el secreto es encontrar esa humedad tal, así de fácil, o ese porcentaje de humedad, que cuando accionemos la copa de Casagrande a los 24 golpes, la ranura nos quede de 12 milímetros al centro o en promedio, ¿no? Es un método de ensayo y error, y como muchas veces quien ha hecho laboratorio algún tiempo no me dejará mentir, los primeros límites nos cuestan mucho, a mí en lo personal me costaban mucho, años que no hago un límite, pero de lo que sí recuerdo es que sí era algo, no era tan fácil, ¿no? Les digo, ya ahora ya está calibrado todo, y bueno, el detalle del límite es encontrar ese punto. Y luego ya lo veremos cómo lo graficamos, cómo lo calculamos. Yo les voy a pasar ahí unas plantillitas de Excel muy sencillas, nada del otro mundo. ¿Y qué es lo importante de eso? Pues cuando empezamos a graficar, no tenemos una serie de puntos definidos, ¿no? Los señores operadores en laboratorio, muchos de ellos ya conocen los materiales en base a su práctica y son muy habilidosos y ya más o menos saben y rápido le pegan.
Pero uno como principiante, yo se burlaba mucho de mí, en buena onda, un señor operador, del cual aprendí mucho, y yo me quedaba viendo mis puntos y nunca me generaban una recta. Pero también recordaba algo de matemáticas, sobre todo de métodos numéricos, que era una regresión lineal por interpolación, y yo decía, bueno, por interpolación, más o menos lo que me definía una recta real o una recta en una serie de datos así, en una nube de datos, eran tendencias. En realidad es lo que estamos definiendo nosotros. Estamos definiendo una tendencia, no un valor exacto. Y ni el más chicho de los laboratoristas, para que si algún día por alguna cosa les toca hacer límites, no se espanten. Ah, me salió re irregularzote, ¿no? Pues yo me acordé de matemáticas y dije, ah, bueno, mira, yo me acuerdo que métodos numéricos vi regresión lineal por el método de mínimos cuadrados o por diferencias hacia atrás o por el método chi cuadrado. Y me puse a hacer números, pero no le dije nada. Hasta que no tuve el resultado y él agarró y muy habilidoso sacó la recta, algo muy parecido al Proctor, y me dice, ya ve, ya lo tengo. Le digo, a ver, dime el valor. Pues tanto. Ah, ok. Ahora va el mío. Pues tanto. Había una diferencia de décimas, ¿no? Entonces, la experiencia da ese tipo de criterio, ¿no? Pero pues a mí siempre les digo, fui inquieto y me gustó saber el porqué de las cosas. Entonces, en realidad, estamos definiendo una línea de tendencia, no estamos definiendo bien un valor. Es un valor aproximado. Entonces, una vez que definimos el límite líquido, ya les digo eso, hay videos en YouTube, pueden meterse, viene incluso cómo se calculan, puede venir con la norma europea, con la norma americana, con nuestra norma, pero en esencia es lo mismo. Es ver un ensayo, más o menos cuál sería el comportamiento al ir aumentando el agua sobre cualquier tipo de suelo en el laboratorio. Son pruebas muy idealizadas, ¿no? ¿Alguna duda de lo que es el límite líquido o cómo se obtiene? No, Va. Puedo borrar para que vayamos con el límite plástico. sí, adelante. Va. Bien. Luego hay toda una polémica en cuanto al límite plástico. Todos sabemos que el límite plástico es agarrar sobre un vidrio, tomar una sección de material, ¿de acuerdo? Y esa sección de material, hacer unos tubos o cilindros que empezamos con un espesor y luego, mediante estar jugando con él y con la mano o no jugando, el estar, digamos, expandiéndolo y por fricción y se va alargando ese cilindrito, ¿no? Entonces, se alarga ese cilindrito y la norma nos dice que si se parte o se secciona, cuando logramos seccionar a ese espécimen de tipo cilíndrico, este debe de tener en promedio 3 milímetros de ancho o espesor. Lo dicen las normas, ¿no? No lo digo yo. Bien, yo cuando trabajé, lo poco que he trabajado en mi ciudad, que es Jalapa, tuve la suerte de caer con una empresa que ahora es un monstruo, ¿no? Es algo enorme en todo el país, de geotecnia, y por ahí hubo un deslizamiento de un talud, pero no de un talud natural, de un talud a volteo, en un fraccionamiento. Voy a más o menos a las casas, el fraccionamiento se llama Cipor, creo. Entonces, aquí estaba y aquí estaba la ladera, ¿no? La ladera, ya les digo, no era natural, era de un material a volteo.
no compactado. Y pues estaban las épocas de lluvias, que por acá pues ya saben cómo son, sobre todo en la parte sur de la ciudad, que tenemos un suelo también de tipo dispersivo. Es un suelo que cada vez que nos llueve se nos va a separar por debido a las cargas en sus polos que tiene, ¿no? Por la dialéctrica que pueda tener los polos. Ustedes saben que polos iguales que se repelen, entonces pues estos suelos, por más que los compactes, nada más te llueve, son inestables. Entonces pues empezó a filtrar el agua, se formaron las equipotenciales, se tubificó y el talud se empezó a ir. Entonces, pues yo era muy, ya les digo, muy inexperto y me mandan con un jefe de laboratorio a que viera yo, a ver qué aprendes. Ya fui, yo veía y sí, en la escuela me habían dicho y todo, pero pues no tenía todavía esa facilidad de interpretación que ninguno tenemos, ¿no? En este momento cuando salimos de la escuela. Pero un señor que era doctor en mecánica de suelos, pero de los de verdad, ¿no? O sea, de los que de verdad, el tipo, mis respetos, fue alguien que de alguna manera me motivó en su tiempo, ¿no? No, de los que escriben bonito y cosas, te cuentan historias que fueron a estudiar al extranjero, ¿no? Entonces, agarró y me dice, a ver, Mario, ¿qué ves? Ya empezamos a hablar. ¿Qué harías? Le dije, bueno, pues me llevaría suelo para conocerlo y todo eso. Se va, pero te vas a ir a mi laboratorio. Yo me esperaba un super laboratorio, se los juro. El señor tenía una balanza, una mesa y un vidrio, no más. A ver, ¿qué vas a hacer? No, pues esto, y la copa de casa grande. Cuando me puso a hacer este límite en especial, yo no llegaba a los 3 milímetros y se me rompía el suelo. Y así estuve como un día, intenta. Y se reía y se reía. Se está burlando ya de mí, ¿no? Dice, ¿por qué desechas tu trabajo? Porque la norma dice que a 3 milímetros. Pues no. No, muchacho. Cuando parte, es que ya partió. ¿Por qué crees? Yo creo que porque es humedad natural. Y que a esa humedad, si después de haber llovido como nos llovió, lo que pasó es que disminuyó la cohesión y aumentó el peso y por física se fue el talud. Sí, así es, él contestó. Pero yo te pregunté por el límite, ¿por qué lo desechas? Yo no sabía más que eso dice la norma. Me dijo, no, cuando se parta, ahí es. Yo al principio no le creía, se los juro. Yo decía, me está engañando, se está aprovechando de mí. Ya cuando, él nunca me dijo quién era, ya cuando después de que lo hice, lo grafiqué y lo calculé, ya me sacó quién era y dónde había estudiado y quién le había enseñado a hacer límites. Y tenía fotos con él. Y dice, mira, ¿tú crees que le vamos a discutir a este señor? Yo no sabía ni quién era el de la foto. No, pues no sé ni quién es. Pues es el doctor Casagrande. Tú le discutes, le dije, no, yo ni lo conozco, ni tengo el gusto, ni el disgusto, pero pues si él dice que es así, es así. Para muchos otros les espanta cuando les dices eso. No, ¿cómo crees? Yo les digo que cuando el Señor me puso a hacerlo, funcionó. Y han pasado años, yo tiene casi al sur de la ciudad no voy. La última vez que estuve fue hace como 3 años y me paré enfrente al muro de que se propuso o cómo se estabilizó ese talud. Y ahí sigue. Y le saqué foto y se la mandé. Me dice, ahora ya me crees que no era 3 milímetros. Entonces, consejo, si alguna vez alguien les dice lo mismo, es que tienes razón. ¿De acuerdo? ¿Por qué dejé de creer también un poco en esto? No quiero entrar en polémicas. Porque de aquí, de alguna manera, si lo analizamos también por estados, estado 1, estado 2 y estado 3, yo voy provocando o voy a obligar a que esto suceda aquí. Y de la otra manera, lo veo más natural. Por eso es que creo en la otra forma. Pero les digo, yo no soy quien para discutir más. Simplemente les paso la experiencia. Y ser
para los chicos que están de la UV, que han egresado apenas, trabajar en un laboratorio y aprender las pruebas de laboratorio y sobre todo la interpretación, abre muchísimas puertas de trabajo. Muchísimas. ¿Por qué? Porque no puedes ver en un suelo, y eso creo que es lo que más les puede servir de este curso, a la resistencia como un parámetro que actúa solo, a la deformación como otro parámetro que actúa sola, y a las propiedades índice. No, lo debes de ver todo esto, disculpen el dibujo feo, como un cuerpo humano, donde la cabeza no puede ir por un lado, ni los pies por el otro, ni los brazos. Todo, a veces lo veremos de manera local, y luego lo veremos o se analizará como una manera. Ahí está el secreto de la interpretación de la geotecnia. ¿Alguna duda más? ¿Algún comentario? ¿No queda claro lo que es un límite plástico? ¿Podemos continuar? Sí. Bien. ¿Quieren copiar algo de ahí? Yo les voy dando esto, parte de geotecnia, porque después, ya cuando resolvemos problemas, yo ya solamente pongo los parámetros, pero ya previamente explicamos. Después haremos ejercicios, no así como en la universidad, ya haremos algunos así muy rápido. Mira, le metes este valor, y después este valor nos lo llevamos y todo lo juntamos, así como un cuerpo, y así cuando tenemos todos esos valores mecánicos y a veces físicos o índices, ya podemos definir la clasificación de un suelo bajo el sistema SUX, que es el más utilizado en el mundo, no el único. Hay muchos otros métodos, el método francés, donde son 46 cartas, ya muy bien definidas, la clasificación británica, que es algo muy empírico y muy cierto, uno de los que más me gustan, y también el sistema de clasificación PG3 español, ¿no? O ibérico. ¿Sale? Pero para nosotros, el que rifa es el SUX. ¿Sale? Y en el SUX, ¿qué nos pide? Pues básicamente nos pide una propiedad física que es la granulometría, y eso combinarlo con propiedades índices como son el límite líquido, el límite plástico y el índice plástico. Y en eso está basado nuestro sistema único de clasificación de suelos llamado SUX, ¿no? Entonces, yo los voy diciendo así como cuando aprendemos a conducir. A ver, esta es la direccional, la usas para acá. Ya cuando vais conduciendo y vais a dar una vuelta, bueno, pues te acuerdas que hay una direccional y lo tratas de una manera global. Ahora le das vuelta al volante y aplicas tu direccional y entonces caes en la aplicación de esto. ¿Se va entendiendo por dónde quiero llevarlos al curso? Sí. Bueno. ¿Puedo borrar? Sí, adelante. Bien. Entonces, una vez que ya vimos las propiedades índices, plásticas y mecánicas, todo eso aterriza, ¿sí?, en una gráfica. ¿De acuerdo? Si quieren, ya descargaron su libro de ingeniería geológica, que por ahí les compartieron. ¿Alguien no ha podido descargarlo? ¿Cuál? ¿El Vallejo? El de Vallejo, exactamente. Sí, ya lo tengo. Bien, no sé, para mí, en el Vallejo, en la página 24 del libro, no sé a cuál se corresponda con el PDF,
Si quieren revisar y abrir su libro, por favor. En la 24 está la carta de plasticidad. Ok. Por ahí viene su carta de plasticidad un poco reducida, pero obsérvese que en el eje de las abscisas o X están los límites líquidos y en el otro tienen los índices de plasticidad. Bien, ya definimos cada uno de los límites, cómo se obtienen. La normativa, yo les enseñé a entrar a, si no mal recuerdo, a la página de IMT y nos fuimos ahí a punto por punto y ya sabemos dónde encontrar normativa, ¿no? O sea, ahí ya no hay pierde. Entonces, esta gráfica o carta de plasticidad es lo que nos representa, ¿no? El límite líquido y el índice de plasticidad. Bien, a grosso modo, ya les digo, muchos de ustedes ya las vieron. Es algo así, ¿no? Ustedes vayan viéndolo en el libro. Entre más alto esté mi ordenada, mayor va a estar mi índice de plasticidad. Observen semiordenada, si la lleno, si es este punto. Yo observo y pues tengo un índice altísimo, ¿no? Porque bueno, pues mi punto está altísimo. Y si yo lo proyecto sobre el eje X, pues también tengo un límite líquido altísimo, ¿no? Entonces, me da idea de cómo funciona la carta, ¿no? Entre más alto esté, mi límite líquido será mayor. Y en esa variación, por debajo y por arriba, pues vamos a ver qué tenemos, ¿no? Recordemos que CH, por ejemplo, es algo que es compuesto, ¿no? CH. No es un enlace de química, CH, ¿no? O sea, tiene que ver algo con la química, pero no desde ese punto de vista, ¿no? Y luego, pues también aparece la letra M con L. Y hay una combinación, ¿no? Ya puede ser que C tenga L o que tenga H y de igual manera M tenga H o L, ¿no? Bien, esos términos pues son términos sajones, ¿sí? Y M es para el limo y C es para las arcillas. H es alto y L es bajo. Entonces, esa gráfica nos va a ayudar para definir y clasificar un suelo. Debajo de si ustedes observan, de la carta de plasticidad viene una tabla y ahí nos dice el símbolo del grupo. Si es G, pues ya sabemos que es grava. Si es W, si es P, es pur, o sea, pobre. Y ahí nos lo traduce. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Nosotros ya vamos a hacer ejemplos. Cuando hagamos los ejemplos, ¿sí? Y en base a las propiedades índice, Una preguntita rápida. ¿W qué era? W, grava bien graduada. W es well. Y se lo traduces como bien graduada, ¿no? Una grava bien, pues es una grava bien graduada. ¿Cuándo es bien graduado un suelo? Te voy a poner un ejemplo y tú mismo me lo vas a contestar. Muy fácil. Si yo tengo granitos de un mismo tamaño, todos, ¿tú consideras que eso sería bien graduado o mal graduado? Si yo tengo ahora solamente
tamaños grandes. Y si ahora yo tengo tamaños pequeñitos con tamaños grandes y medianos, ¿cuál crees que sería el mejor? Ahora sí que me lo pusiste difícil. No, piénsale un poco. Sí, si fuera para concreto, me quedo con el del lado izquierdo. El que tiene de varios, Sí. y ese es un bien graduado. Bien graduado. ¿Recuerdan? Ya. Recuerden, cuando tenemos variedad de tamaños, ¿qué quiere decir? Que nuestra curva granulométrica está bien distribuida. Ni nos falta ni nos sobra. Si tuviéramos puro grueso, ¿qué nos pasaría? ¿Qué nos faltaría? Pues el fino, ¿no? El fino. Y si tuviéramos solamente finos, Nos ¿qué faltaría nos el faltaría? Gruesos. grueso. Entonces, bien graduado es cuando tienes buen tamaño. Término sajón asociado es W. Bien. Entonces aquí más o menos sería como el hecho de que dice, bueno, voy a meter un material en un depósito, ¿no? Y mete puro grueso, por decirte algo, ¿no? Ujú. Entonces dice que pues ya no entra nada más y entonces se le va metiendo cada vez más fino, más fino. Entonces al final de cuentas llega con algo que tiene una buena estructura y te da una buena resistencia. Por eso. Dependerá. Ujú. Dependerá en qué lo quieras usar. Mira, Ajá. por ejemplo, todos hemos oído alguna vez, yéndonos un poquito nada más, no profundizando. Ujú. Por ejemplo, ¿cuál es el enemigo número uno que podemos tener en un pavimento? Voy a dibujar una sección, un poco exagerada. El enemigo número uno es el agua. El agua. Entonces, por ahí hay capas, ¿no? Ujú. Entonces hay una capa, bueno, no sé, yo te hablo de hace algún tiempo, yo creo que sigue funcionando de alguna manera, que se llama Open Grade. Ujú. Entonces, ¿qué pasa en el Open Grade? Una capita que oscila entre los 3 a 5 centímetros. Bien, pero esa capita le quitamos finos. Para que no sube el agua. Exactamente. Para que por capilaridad no le alcance. Entonces, toda esta agua la podamos sacar, ¿no? Al haber huequitos, la puedes sacar, ¿no? Entonces, aquí sí te conviene no tener tantos finos, ¿no? Sí. Ahora imagínate algo en una cimentación. Tú dices, va, voy a cimentar, pero pues ya le hice una excavación más o menos profundilla, no sé, 5 metros, y pues ya no hay más varo y tampoco cuento con más varo, ¿no? Ujú. Y cómo mejorar la capacidad de carga o ya no la voy a mejorar de ese suelo. Bueno, recordemos que los suelos, todos hemos comido alguna vez paella, y vamos a suponer, todos ya ven que los arroces no son iguales todos, ¿no? Hay arroz bomba, el redondito, hay arroz de este tipo. Y bueno, la superficie que les voy a poner en amarillo es una superficie de fricción. Ujú. Entre yo más aumente la superficie de fricción, voy a mejorar ¿qué? El comportamiento de la resistencia de ese suelo. Entonces, tal vez para una cimentación, tal vez yo haga un mogote de concreto, o la otra, si no tengo dinero, hago una excavación y sustituyo por material sano de tipo friccionante para mejorar, tal vez que aquí yo pueda desplantar, no sé, una zapata aislada, ¿no? Entonces, dependerá, ¿no? Dependerá el uso. Entonces, si es fricción, pues ¿qué necesito? Que no haya mucho fino, ¿no? Ujú. ¿Sale? Entonces, dependerá para los concretos, por ejemplo, si necesito yo un concreto de tipo fluido,
necesitaré que ese concreto, si el armado es muy pegadito, ese concreto no tenga tanto conviene meter grueso. grueso, claro. Entonces, dependerá, ¿no? El bien o el mal es como en la vida real, depende de la situación, ¿no? Y depende Efectivamente. de qué contexto le des, ¿no? ¿Sale? Sí. ¿Dudas, jóvenes? ¿Hasta ahí? Ninguna. Está claro, ¿no? Bien, voy a borrar. Les digo, hoy voy a ir adelantando en eso para próximamente ya empezar a hacer ejercicios. Y quiero hablarles de un punto que no he tocado en cuanto a suelos. Tal vez otros ya lo han tocado. ¿Saben a qué me refiero en esto? ¿Cómo se llaman estos? No se refiere a la compacidad. Tiene que ver algo por ahí. Sí, ¿verdad? Sí, son unos coeficientes. ¿Cómo se llamaban? ¿Coeficientes de qué? No me acuerdo. ¿Y los demás? No es algo como coeficiente de uniformidad y de curvatura. ¿Quién dijo eso por ahí? Pamela. Pamela. ¿Usted es estudiante de la UB o ya está titulada? ¿O ya es No, alguien? yo estoy trabajando en el área de estructuras. Ah, ok, Pamela, sí. Tienes toda la razón del mundo, Pamela. Son unos coeficientes de curvatura y de forma, y por lo tanto ese es otro parámetro físico. ¿De acuerdo? Esos parámetros físicos determinan también el tipo de suelo. Hay alguien que ya los calcula por tabla o eso. Yo lo sé. Hay maneras diferentes. Como nosotros lo veremos, es un poco más matemático y más a fondo y por lo tanto más científico. Los veremos con ya aplicados. Les pido que por ahí en la próxima clase tengan su calculadora a la mano. No necesitan una gran calculadora, una calculadora muy normalita. Y también este tipo de cálculos los puede ayudar para su examen, ¿no? En el sentido de que vayan agarrando práctica. Ojo con las calculadoras. Les digo porque yo lo veo mucho con los chavos ahora cuando a veces damos un resultado. No, pues que está usted mal. No, pues que tú estás mal. Y se generan ahí. Tiene mucho que ver el orden de los paréntesis. ¿Sí? Y como metan los datos van a ser los resultados. Se los digo no para mí o conmigo, ¿no? Para futuras clases y el día de su examen. Yo manejo una calculadora muy sencillita porque pues es con la que realmente me acomodo. Desde hace mucho dejé de manejar Casio, Texas, manejaba HP hace algunos años, porque bueno, pues cuando me fui a estudiar es con la que me enseñaron y HP, pues quien ha tenido HP, o también creo que Texas en algún momento, recuerden que en HP damos 3 más 4, bueno, en nuestra calculadora normal, la Casio, 3 más 4, 7, acá decimos 3, 4 y damos el signo o el operador. Va al revés, este es un sistema
llamámoslo aritmético, y este es un sistema, muchos le llaman polaco inverso. Cuando lo entiendes, sí es muy eficiente. Así es. Yo al principio decía, no, pero ¿cómo es posible? Lo he dejado de practicar. El ser académico a veces te vuelve un poquillo mañosón. Dices, bueno, ya este problema me acuerdo que lo resolví en algún momento y ya más o menos viendo cómo vas planteando tus cuentas o algún desarrollo matemático, dices, va, ya sé lo que va a pasar. Yo tiene rato también que no me meto. Ahí está mi calculadora bonitamente guardada. La tengo así como en un museo. Y uso la Casio, pero les digo, uso las cuentas así a la viejita, ¿no? Memoria, pero siempre llego y luego los chavos dicen, no, pero ¿por qué yo no llego? Pues, porque tal vez les hace práctica, sobre todo el meter los paréntesis, pero pues yo no tengo tiempo para estar enseñando, mete el paréntesis, si lo tuviera con todo gusto. Entonces por eso mejor les digo, mira, yo llámame antiguo, viejo, pero me voy a la segura. ¿Sale? Entonces, agarren práctica, sobre todo ustedes que van a este tipo de examen, porque me imagino que debe haber unos ejercicios y alguna cuentecilla larga para que no vayan a perder el tiempo. Bien, entonces, esos parámetros de 60, de 30 y de 10, como bien dijo la compañera, son coeficientes de forma. Y esos coeficientes de forma, acompañados de la granulometría, la plasticidad, el índice plástico, nos van a dar o nos va a ayudar para clasificar el suelo bajo el Sistema Único de Clasificación, SUCS. Ya les digo, hay otros, pero no son tema de que me marque el temario de enseñar. Yo se los menciono. Está el método francés, son 42 cartas, si no mal recuerdo. Está el sistema británico, está el sistema PG3 español, donde se clasifican a los suelos como idóneos, adecuados, no idóneos. También muy bueno, y cada quien desarrolla su sistema, pero el general es este. ¿Por qué? Pues es el más usado. Diferencia entre América y Europa. ¿Qué malla es la diferencia? Es la malla número 40 o 50. No recuerdo ahora. Cuando estuve allá y trabajé en algún momento y me metí a hacer granulometrías, es que me decían, te faltó la malla esta. ¿Por qué? Ellos ponen más mallas. Bueno, entre más datos yo tenga de un suelo, mejor lo puedo conocer, y entre mejor lo conozca, mejor puedo predecir una iteración entre el suelo y la estructura. Básicamente es por eso. Aquellos son más, digamos, más tediosos, más cabezones, quieren todo así más definido, y el otro es más empírico, es más práctico. Quien tenga la razón, yo no opino, simplemente les comento lo que viví en algún momento. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí con clasificación de suelos? No. ¿Está todo claro? Hasta ahorita. Sí. Bien, si no soy claro, díganme, yo no me enojo de que no me digan, así les digo a los chavos. ¿Cómo sé si me equivoco si no me dices? No lo sé todo. Bien. Bueno, continuando, porque después ya de clasificación de suelos, ya para agarrar más ritmo, a ver quién me lo dice. ¿Qué tipo de tensor estoy representando ahí? Esfuerzos principales. Exactamente, esfuerzos principales. ¿Y cuál es la característica de esos esfuerzos principales? Pues que luego con esos esfuerzos principales y el círculo de Moore puedo obtener otros parámetros que me hacen falta, como es el Va,
famoso phi Sale, pero y el de la ecuación. ¿cómo se llamaba ese tensor esférico? Ya te lo dije, perdona. ¿Por Tensor qué es un de- tensor, por qué es un tensor esférico? tensor de esfuerzos. Ah, bueno, a ver, ¿por qué es un tensor esférico? Beca de la presidencia para el que me lo conteste. No, pues ahí ya pasa. Bien. ¿Qué dice? Sigma 11 igual a sigma 12 igual a sigma 33 igual a. ¿Qué significa eso? ¿Quién me lo dice? Por ahí vamos a empezar. Que ahí sería digamos, lo que me está diciendo que es un material que tiene el mismo valor de esfuerzo en las tres direcciones. Perfecto. Así es, una beca para este señor. Ahorita mismo, de presidencia va. Bien, tienes toda la razón. Bien, y si es una esfera, vamos a ir de la geometría básica a la geometría un poquito más complicada. Fíjense lo que les dibujo, ¿eh? ¿Cuál de esas tres es la figura perfecta? Debería ser el círculo, ¿no? Exacto, ¿por qué? Porque, digamos, cuando intentas de formarlo todo, o sea, es muy difícil por la forma que tiene la estructura. O sea, ¿Cómo son los radios en el círculo? Igual, ¿eh? digo, Iguales. igual. Y si los radios son iguales, por lo tanto, la distribución de esfuerzos, ¿cómo será Igual. a lo largo de la estructura? Pues igual, ¿no? Bien, si te dice que sigma 1, sigma 2, sigma 3 son iguales, es lo que significa igual a, ¿qué quiere decir? Sigma 1, sigma 2, sigma 3 es que estoy en ¿cuántas dimensiones? En 3 y es un material isotrópico, ¿no? Exactamente. Ese material que nosotros podemos representar ahí va a ser ahora una esfera en la cual los esfuerzos en las tres dimensiones, ¿cómo serán? Iguales. Y entonces se presenta el tensor de mecánica de medio continuo, tensor de tipo esférico. ¿De acuerdo? Y por eso, cuando los materiales se deforman en las tres direcciones, ¿cómo se llaman? Isotrópicos, ¿no? Trópico. Ujú. ¿Va? Entonces, un ejemplo de este tipo de tensor esférico o un ejemplo en la vida real, ¿quién sería? El agua. Ujú. Es el mejor ejemplo. Por eso cuando te llueve o te pega la ola, te duele, ¿no? Porque te pega por las tres partes, ¿no? Y las tres partes de manera más o menos igual o con la misma intensidad. Y quieres meter un balón y por eso te lo devuelve. Entonces, por eso se dice que el suelo es isotrópico o es una suposición. En realidad sabemos que no es. Pero bueno. Bien, pero también, si estamos hablando ahora de agua, habíamos hablado ya de algo que se llama la presión Son de poro. de poro. Y recordemos que dijimos que la tensión o presión de poro no carga, solo Transmite, ¿no? transmite. Por eso cuando calculemos presión de poro, que es algo de la hidráulica o de la hidrostática, voy a dibujar un vaso, un conducto, que nos dice, esta es la altura, que varía
linealmente ¿contra quién? Contra la profundidad, ¿no? Que a mayor profundidad, mayor es que mi presión, ¿no? ¿Y qué te dice? La presión es igual A la gamma por el H. a la densidad por el H. Si ya nos ponemos así más guapos, más matematicones, ya le damos aquí, ¿no? El límite A, ¿ve? Integral de A. Por teorema fundamental del cálculo, sabemos resolver eso. Y entonces, como hemos dicho que se transmite igual en todas las presiones, por eso, cuando calculamos, se toma la presión igual en todos los. ¿Alguna duda con eso hasta ahí? Ninguna. Bueno. Comentario. Los jóvenes recién egresados, próximos a certificarse. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Se entiende o los enredo más de la cuenta? Inge, hicieron una pregunta en el chat. Sí, Mario. Sí, bueno, yo no soy Mario, pero la hicieron en el chat. Ah, ok. Mario López, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy, ingeniero. Ok, Mario. A ver, voy a leer tu pregunta y voy a intentar contestar. Tú me dices si es correcto o queda una duda. Sí, Dice, entonces, el límite plástico es la capacidad del suelo en el punto que pierde la cohesión. Límite plástico. Era en el líquido, ¿no? Yo creo, para empezar, una cosa. Yo lo que mencioné, tal vez por ahí te fuiste, Mario, fue de que, bueno, en ese talud, voy a dibujar así tipo perfil, va, a ver si me sale. Cuando el agua empezó a filtrarse, lo voy a poner en otro color. Tal vez dentro de esa masa de suelo, juntó tubificaciones, ¿no? Esas tubificaciones fueron de alguna manera, ¿cómo decírtelo? Hidratando o lubricando ese suelo. Entonces, al irlo lubricando, irlo lavando, ese suelo fue perdiendo cohesión. Y las partes, a su vez, minerales de suelo, absorbieron agua y aumentaron su peso. Al bajar la cohesión y el aumento del peso, en otro color, esto deslizó. Pero yo no te podría afirmar si eso sucede cuando en el límite plástico se pierde lo que tú me preguntas. No sé si te contesté o te enredé más. sí, es que yo me refiero a cuanto a la prueba de donde se hace el límite de plástico. Ya ve que se doblan los churritos esos. Pues llega la hora de que se quiebra el material. Para mí es cuando pierde la cohesión, pierde también humedad. Sí, de alguna manera pierde esa cohesión, ¿no? Ahora sí que yo me refería en cuanto a esa prueba, que cuando A llega la esa prueba. pérdida de cohesión es cuando ya es el límite plástico. Sí, pues es cuando te fractura, cuando se te genera una nueva sección, ¿no? Sí, Visto de esa forma, podría ser válido, ¿no? ok, ingeniero. Sí, ¿Sale? sí, está bien. Bueno, Gracias. nada, Mario. Disculpa si no había leído el chat. Estoy viendo siempre en la universidad sí me da a veces para ver el chat, pero aquí en tu humilde casa
te estoy proyectando el Jamboard en la compu y a la vez lo mando al Zoom. Pero cuando hago eso ya del Zoom ya nomás veo una ventanita. Sí, Ya es no que veo. como luego estoy en la oficina o así, pues no puedo estar ahí participando. Sí, va, está bien. Bueno, ¿alguna duda más? ¿Podemos avanzar un poco? Sí, Va. Bien. Mañana no tenemos clase, ¿va? no, creo que es el sábado. El sabadito. Bueno, mañana me toca ir a disfrutar una hamburguesita a la orilla del bulevar, allá en Boca del Río. Bien, ¿por qué se le llama presión de poro? Ya dijimos que hay partes minerales, ¿no? Yo cuando me decían presión, pero presión de qué o por qué. Y vamos a suponer un estrato H y lo que está en amarillo es agua. ¿Vale? Entonces hay diferentes alturas de agua, como se pueden observar, ¿no? Bien, sabemos que el suelo está confinado, ¿no? Entonces, supongamos, o en la realidad algunas veces se cumple que esté confinado, y ese confinamiento y el mismo precio, el mismo peso, hace que esto sea como, hagan de cuenta, una botella cerrada que está a presión. Entonces, al existir esa presión, pues la altura, H, acá la voy a acotar como H2, con respecto a un punto, a un plano de referencia, si la referencia estuviera ubicado aquí, XY, este fuese 0, de alguna manera, pues bueno, quien más alto esté, no es lo mismo la presión de este punto a la presión de este punto. ¿De acuerdo? Entonces, a mayor altura con respecto al plano de referencia, pues mayor será mi presión de poro. Ya próximamente en el libro yo les voy a decir página tal y yo simplemente les voy a ir haciendo las operaciones y ustedes van a ir verificando y concluiremos acerca de la presión de poro. Pero lo más importante de la presión de poro es que no carga, solo transmite. Para algunos autores, ¿no? Y si tiene influencia, su mayor influencia, todos sabemos que el flujo de agua siempre va del punto de mayor energía al de menor energía. ¿De acuerdo? Es decir, si yo tengo un punto A, yo tengo acá un punto B de mayor energía al de menor energía, ¿no? Pero en el medio poroso o el suelo, poroso porque pues tiene vacíos, puede suceder que vaya del punto de menor energía al punto de ¿qué? De mayor energía. Y esto puede ser causado cuando, hagan de cuenta que hiciéramos una excavación, se libera toda esa presión y entonces puede que el agua empiece a ascender y es el fenómeno llamado capilaridad. ¿Y se debe de qué? De que este es un punto de mayor energía a un punto de mayor energía. ¿Quién da mayor energía? Pues la presión. Y por eso se le conoce como presión de poros. ¿Está claro el ejemplo?
¿Alguna duda? Ninguna. Bien. Bueno, pues ya tenemos todas las partes teóricas definidas. Próxima clase es puro resolver ejercicios. ¿A qué me refiero con energía? Bueno, me refiero a la ecuación de la energía, ¿no? Que todos conocemos. H1 es igual a B1 sobre 2G más P1 sobre W, y eso debe ser igual al punto H2 más B2 cuadrado más P2 sobre W. Para eso sería para un tubo ideal o para algo ideal, ¿no? Ojo, esto quiere decir la suma de estos tres términos debe ser igual a la suma de estos tres términos. Más, no quiere decir que los términos, tanto de posición como de velocidad y de presión, sean iguales. No. Lo que sí es igual es la suma de las cargas. Entonces, en una me puede variar la altura, en otra me puede variar la velocidad o en otra la presión. ¿De acuerdo? Eso me refiero con puntos de mayor energía. Esa es la ecuación de energía o la ecuación de Bernoulli o de Bernoulli para los que hablen italiano, ¿no? Yo hablo castellano y lo hablo muy mal. Dele un repaso ahí al teorema de Bernoulli y pues los veo la próxima clase. ¿Les parece? Muy Sí, bien. está bien. Está bien. ¿Se entendió todito? ¿Quedó clarito? Da tiempo de revisar el libro. Ok. ¿Queda claro? ¿Alguna duda? Nada. Nada. Bueno, sin más que decirles, les deseo a todos una buena noche. Igualmente. Que pasen bien todos. Y por ahí el sábado nos estamos, si no viendo, por lo menos oyendo. Las 9. ¿Vale? Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego, profe. Nada, a ustedes.